bienvenidos a un nuevo curso de AgroClub. Mi nombre es Susan Gómez, soy ingeniera agrónoma, especialista en ecofisiología vegetal y el día de hoy les voy a compartir toda mi experiencia en la cosecha de palta. Como ustedes bien saben, la cosecha es la parte más importante de todo cultivo. Es aquí donde se consolida todo nuestro esfuerzo de planificación, producción e inversión. Por ello, no podemos tomar esta actividad a la ligera y debemos estar 100% preparados para la misma. El objetivo de este curso es darles todas las especificaciones y recomendaciones técnicas para lograr una cosecha de palta exitosa. 1. El personal. ¿Quiénes participan directamente en esta actividad? Empecemos por identificar al personal clave para una cosecha exitosa. Primero, jefe de cosecha. Es el responsable total de la actividad y diseña el plan de cosecha coordinando con el jefe de fundo. Planifica todo meses antes de que inicie la cosecha, asegurando los mayores indicadores de calidad. 2. Jefe de fundo. Es el responsable de la zona de producción, fundo, finca donde se va a realizar la actividad de cosecha. Se encarga de definir las estrategias de todo el ciclo de producción y coordina con el jefe de cosecha para definir el plan de esta actividad. Funciones del coordinador de cosecha. Coordina con el jefe de cosecha el programa semanal y la ejecución de los volúmenes del día. Es responsable de recibir y controlar el stock de materiales de cosecha. Verifica el cumplimiento del procedimiento de cosecha. Monitorea que los supervisores cumplan con los muestreos de calidad de fruta establecidos. Revisa el stock y necesidad de materiales de acuerdo al programa semanal y revisa la necesidad de movilidad para el transporte de materiales de cosecha interno. Verifica el estado de los campos a cosechar el día siguiente. Verifica con los supervisores de cosecha el número de personal por grupo y reporta al jefe de cosecha el dato del día. Revisa el número de personal por destino y solicita el número de buses de acuerdo a la necesidad. Verifica que los portabines y camiones de cosecha estén operativos y los distribuye a sus respectivos grupos y zonas para dar inicio a la actividad. Distribuye a los supervisores los grupos y lotes donde se realizará la cosecha según el programa. Coordina el número de bines que serán dejados en cada uno de los lotes de la cosecha del día según el programa de toneladas por lote. Realiza el seguimiento de los ratios y los porcentajes de desviación de las calidades de cosecha para tomar las acciones correctivas si así lo ameritan los datos que obtenga. Coordina con el responsable del área de mantenimiento de fundo los comedores y letrinas que se utilizarán para su respectiva limpieza y abastecimiento del día. Organiza la distribución de los almuerzos, pide a los supervisores el número de personas que requieren almuerzo al supervisor de administración y coordina con los responsables del traslado de los almuerzos del personal la ubicación exacta del comedor donde se instalará cada grupo de cosecha. Cuarto, supervisor de cosecha. Ahora vamos por nuestro compañero, el supervisor de cosecha. Sus materiales son programa de cosecha, tablero, lapicero, cuaderno de control de productividad, tabla de rango de calibres, registro diario de actividades, tareo diario, planilla, libreta de apuntes, equipo RPM, registros de sanitización, boletas de cosecha, calculadora, tampón, candado, chaleco, llave mixta de 8 milímetros, lima esférica. Sus funciones son: recibe la información del programa de cosecha para su ejecución diaria, recibe y se responsabiliza de los materiales de cosecha a su cargo, entrega los materiales a los cosechadores, que son bolsas cosechadoras, canguros, baldes y tijeras, y antes de iniciar la labor de cosecha se reúne con el personal con el fin de dar los lineamientos de la actividad, así como las normas de BPA establecidas en los procedimientos internos. Cuando la cosecha es al calibre, entrega a cada uno de los cosechadores una muestra de palta del calibre acordado según la información enviada en el programa de cosecha. Cuando la cosecha es al barrer, verifica que no quede fruta en el árbol, teniendo en cuenta que solo se colocarán en los bines las frutas que se encuentren dentro de los parámetros establecidos en la especificación técnica de materia prima. Verifica el cumplimiento del procedimiento de la cosecha. Realiza muestreos durante la cosecha y registra para asegurar los parámetros de calidad establecidos. Y está encargado de velar por el buen clima laboral de su grupo. Quinto, supervisor SIG. Es el responsable de verificar que la actividad se realice cumpliendo los protocolos establecidos y en línea con las certificaciones que cuenta la organización. Sexto, cosechador. Su función principal es realizar la recolección de frutos de acuerdo al procedimiento de cosecha. Los materiales que necesita cada cosechador son
bolsas cosechadoras aéreas, tijeras cosechadoras de palta, canguro cosechador, balde plástico, microporoso de 10 milímetros, jabas y bines. 2. Consideraciones pre-cosecha. ¿Qué consideraciones debemos tener antes de iniciar la cosecha? Antes de iniciar la cosecha de palta, lo primero que debemos hacer es verificar si las carreteras o caminos por donde se transportará la materia prima es el adecuado. Además, debemos de instalar señalización, letreros, cintas, conos, entre otros, indicando el no paso temporal de unidades particulares, como motos, cuatrimotos, camionetas, entre otros. Estas señaléticas deberán colocarse en los perímetros de la cosecha del día. La cosecha de frutas de palta necesita de mucho cuidado. Hay que evitar golpes, pedúnculo incorrecto y otros daños que puedan afectar su calidad y conservación. Se recomienda el uso de materiales adecuados para esta labor. La fruta cosechada no debe ser expuesta al sol ni al polvo, por lo que se usa una malla rachel para cubrir los bines, que sea de uso exclusivo para la cosecha. Los bines con fruta que se queden en acopio por un tiempo de espera del transporte de materia prima serán tapados con malla. Esta deberá cubrir todos los bines expuestos. 3. Tipos de cosecha. Ahora voy a continuar explicando los tipos de cosecha que existen. Existen dos, por calibre y al barrer. Primero, la cosecha de palta por calibre es aquella en la que nos basamos por el tamaño de la fruta. Y segundo, la cosecha de palta al barrer es aquella en la que se recolectarán todas las paltas presentes en el árbol, dentro de los parámetros de calidad. El nivel de madurez de las paltas depende del aceite que contienen y cuando alcanzan un nivel mayor al 10% están listas para ser cosechadas. Normalmente al inicio de la campaña se da la cosecha por calibre debido a que la madurez empieza por las frutas grandes y luego se da paulatinamente en las frutas más pequeñas. A medida que avanza la campaña y todas las frutas están maduras, la estrategia de cosecha vira al barrer. 4. Cálculo del calibre. Ahora vamos a ver cómo se calcula el calibre, pero primero vamos a revisar los materiales a usar. Tenemos la balanza digital, la tijera de cosecha, que sirve también como perforador, la rafia, el balde o jaba de cosecha y la tabla de calibres. Entonces se nos entregará a cada uno de nosotros, los cosechadores, una muestra de la fruta con el calibre a cosechar. Para identificar, seleccionar y entregar las muestras del calibre a cosechar, nos basamos en la siguiente tabla. En la tabla podemos apreciar los siguientes ítems importantes: el destino, Europa en este caso, el calibre y 3 niveles de peso, mínimo, máximo y promedio. El calibre representa el número de frutas que pueden entrar en una caja de 4 kilos. Entonces, mientras más alto el número de calibre, quiere decir que entran más paltas y por lo tanto será de menor peso. Esto quiere decir que el calibre es inversamente proporcional al peso. Por ejemplo, un calibre 8 quiere decir que en una caja de 4 kilos entrarán 8 frutas con un peso en el rango de 450 gramos como mínimo hasta 575 gramos como máximo. Una vez que nos indican el calibre mínimo a cosechar, nuestro supervisor identifica y selecciona la muestra que nos servirá para llevar como guía práctica. Primero, recolecta la fruta del calibre establecido, pesándola en la balanza digital a fin de estar dentro del rango de peso de la tabla que vimos. Segundo, las frutas que cumplan con el rango de peso según el calibre establecido serán perforadas en el tercio superior. Luego se introducirá un hilo de paja rafia a una longitud que nos permita colgarla en el cinturón. Una vez lista, la muestra la colocamos como un canguro a la altura de nuestra cintura. Esto con la finalidad de que podamos palpar rápidamente la fruta del calibre y compararla con la fruta del árbol. 5. Proceso de sanitización. Falta poco para empezar la cosecha y es importante tener en cuenta la sanitización. Para ello necesitamos los siguientes materiales: agua, detergente agrícola, hipoclorito de sodio al 8%, tubo cónico graduado, depósito reciclable para sanitización, escobilla, balde de 4 litros graduado, trapo industrial, guantes de goma, mandil de plástico, botas de GB caña alta, mascarilla. De esta forma desinfectamos las tijeras con la solución de hipoclorito de sodio y luego procedemos a secarlas con el trapo industrial. 6. Identificación del fruto. ¿Cómo identificar una palta lista para cosechar?
Aparte del tema del calibre, hay que tomar en cuenta algunos detalles para identificar una palta madura. En este caso tiene un color opaco y un tono verde bien oscuro. Aquí pueden ver la diferencia entre una palta inmadura y una palta que está lista para cosechar. La palta inmadura es más brillante y se puede percibir un poco más acuosa. Para afinar aún más la actividad, a continuación unos tips prácticos. Debemos evitar lastimar la cáscara de la fruta con las tijeras, ya que cualquier herida puede provocar una pudrición futura. Cuando nos encontremos con una fruta que está cubierta con papel para protegerla del sol, primero debemos retirarla y luego cortar la fruta. ¿Qué paltas debemos descartar? Evitemos cosechar. Frutas con deformidad y ovetas amarillas son frutas que tienen viroide. Frutas con una excesiva cantidad de excremento de ave, frutas con gran cantidad de barro pegado, frutas que hayan tenido contacto con el suelo, frutas con excesiva cantidad de querezas, frutas con heridas y la pulpa expuesta. Lo ideal es enterrar estas frutas mientras avanzamos con la actividad. 7. La cosecha. Llegó el momento de cosechar. Ahora sí, veamos de nuevo los materiales necesarios. Recuerden hacer un checklist de estos. Bolsas cosechadoras aéreas, tijeras cosechadoras de palta, canguro cosechador, baldes de plástico, microporoso de 10 milímetros, habas y vines. Una vez que recibimos nuestra muestra del calibre a cosechar, procedemos a organizarnos. Para ello, el supervisor de cosecha forma grupos de 30 personas y los subdivide en 5. Luego, asigna hileras a cada equipo de cosechadores. Los 5 cosechadores ingresan a las hileras indicadas e inician la cosecha. 4 de ellos inician la cosecha en la parte media y alta del árbol. Para ello harán uso de la bolsa cosechadora y la tijera de cosecha. El otro cosechador ingresa a cosechar la parte baja del árbol hasta la altura que pueda alcanzar. Para ello hace uso de la tijera cosechadora y el balde. Adicionalmente, si estuviera quedando fruta en la parte alta y no visible del árbol, indicará a sus compañeros que cuentan con la bolsa cosechadora para su cosecha. En el siguiente cuadro podemos ver una distribución típica. Hay 4 equipos de cosecha distinguidos por un color y letra distinta. Por ejemplo, el equipo verde es el C y está conformado por un cosechador parte baja y 4 cosechadores de parte media alta. De estos últimos, 2 se encuentran en una hilera y 2 en otra, cada uno de ellos a un lado del árbol. Además, cuentan con un bin, así como el grupo verde, tenemos el grupo negro, marrón y rojo. Identificados los frutos a cosechar, se coloca la cuchilla de la bolsa sobre el pedúnculo de la fruta, dejando un mínimo de 5 centímetros sobre el pedúnculo de la fruta y se procede a jalar. Esto lo realizamos hasta tener de 3 a 5 frutos por bolsa. No más frutos por bolsa porque podrían quedar los cortes muy pegados al pedúnculo. Luego de haber llenado la bolsa de fruta, la colocamos bajo el brazo, tomamos la fruta y cortamos el pedúnculo a medio centímetro. Y luego la ponemos en el balde. Realizado el segundo corte, la fruta es cosechada dentro del canguro o el balde, dependiendo del material asignado a cada cosechador. La fruta verde se coloca en los canguros o baldes de cosecha y la fruta pintona, dependiendo del porcentaje, puede ir mayor al 4% a descarte, como esta, y menor al 4% va todavía junto a la fruta exportable. Antes de colocar la fruta en el balde, deberemos corroborar que tenga el microporoso tanto en la base como en los laterales del balde. En algunos fundos se le asigna como material de cosecha el balde a las damas y el canguro a los varones por contener mayor peso. Dependiendo del envase de cosecha, estos deben llenarse al ras. No debe sobrepasarse esa medida para evitar que la fruta se caiga o se golpee. Luego debemos trasladar la fruta verde hacia el bin. Si es en balde, debemos colocar una mano en la base y la otra en la parte superior y vaciar hacia una esquina para evitar que la fruta se golpee o se dañe. Si es en canguro, deberemos colocarlo dentro del bin, desenganchar las correas y dejar caer la fruta de manera lenta para evitar que ésta se golpee.
Debemos llenar los bines dejando un espacio de 5 centímetros en la parte superior para evitar daños y golpes en la fruta cuando los bines sean apilados. Utilizando el mismo cuadro que vimos para la distribución de los equipos, podemos observar aquí cómo se han colocado 4 bines, cada uno para un equipo distinto. Los bines están colocados cada 4 hileras y en este caso hay 2 bines por entrada. Y aquí vemos la importante tarea de nuestro amigo el alineador. Distribuir los bines de acopio a campo, realizar el tapado de bines con malla rachel, realizar el seguimiento al recojo y envío de los bines al acopio, verificar que no quede ningún bin conteniendo materia prima dentro del lote cosechado, colocar una señal de ingreso a la hilera para el recojo de los bines. Una vez llenado el bin con la fruta cosechada, el alineador tapa el bin con una malla rachel o tapabin para evitar quemaduras por sol. Y nuestra fruta quedará lista para ser transportada al acopio. En el caso de la fruta pintona, se colocan las jabas dentro de un bin especial colocado en las líneas de cosecha y este se procede a tapar de igual manera que la fruta cosechada. Una vez llenos y tapados los bines de la línea, el alineador coloca banderines en la parte externa para indicarle al portabin dónde debe entrar a recogerlos. Una vez que tenemos los bines llenos y tapados, el tractorista ve la señal al ingreso y con ayuda del alineador coloca las uñas del portabin debajo de la base de este para recogerlo y empujarlo hacia la parte de atrás y hace esta actividad hasta completar 4 bines. El supervisor o binero hace el llenado de las guías de cosecha donde indica el número de bines a transportar. Luego se los entrega al tractorista. (8) El acopio. Una vez lleno el portabin, se traslada hacia el acopio de cosecha, donde se coloca uno detrás de otro para su recojo en el camión. Se proceden a registrar los siguientes datos. Está el turno, el lote, el lateral, el grupo de cosecha y la hora de inicio de la cosecha y la hora de llegada al acopio. El acopiador verifica que la base de los bines esté limpio de tierra o hojarasca. De lo contrario, usa una escoba para limpiarlos. Luego coloca el sticker con el código del productor en ambos lados del bin. Mientras tanto, el operador del montacargas apila de 3 en 3 los bines. Una vez apilados, el acopiador coloca el bin cart en el segundo bin para su posterior traslado al camión. Luego, con la ayuda de un balde y haciendo uso de su equipo de protección personal como guantes, botas, mandil y mascarilla, prepara una solución con agua e hipoclorito de sodio al 8%, la cual es vaciada en la mochila de desinfección de vehículos. Una vez preparada la solución, el acopiador procede a colocarse la mochila de desinfección y asperja la solución clorada en las paredes de la malla rachel, plataforma de madera y malla para el tapado de los bines. Este proceso se deberá realizar antes que el camión ingrese a cargar la materia prima. Esta labor será ejecutada en el centro de acopio, como pueden ver. Una vez desinfectado el camión, el montacargas apila los bines uno tras de otro. El acopiador verifica el dato de número de bines y grupo en la boleta de cosecha, que fue entregado por el tractorista. Asimismo registra y distribuye en el croquis de cosecha la ubicación de los bines en el camión por lote cosechado. Para el caso de los bines de fruta pintona, el bin debe ser señalizado con una cinta amarilla que indique fruta pintona. Su distribución en el camión deberá ir señalizado en el croquis. El acopiador procede a realizar la guía de remisión detallando el número total de bines enviados en el camión, fecha, hora de inicio y final de la cosecha, nombre y firma del chofer, nombre y firma del responsable de fundo y coloca el sello de código de productor. Una vez lleno el camión, el acopiador realiza el tapado de los bines de materia prima con una malla rachel en su totalidad. Tapado los bines, el chofer procede a cerrar los costados del camión con la malla rachel corrediza, de tal manera que no queden espacios abiertos. El acopiador coloca los precintos de seguridad en cada uno de los costados del camión con la finalidad de asegurar que los bines lleguen a planta conforme a la salida de campo. 9. Actividades post cosecha. Una vez terminada la cosecha, venimos a nuestro almacén o acopio y aquí se procede a desinfectar las herramientas y materiales. Finalizado el proceso de sanitización de los materiales de cosecha, estos se entregan a cada supervisor de grupo, quien posteriormente procederá a su almacenado temporal, dado que éstas serán utilizadas al siguiente día de cosecha. Y así, queridos amigos, hemos terminado con esta actividad. Espero que gracias a este video tu cosecha sea todo un éxito.
No olvides que tenemos muchos más cursos para ti. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Agroclub Aprende en el Campo.